Buenos días a todos. Bueno, yo estoy aquí presente porque he estado directamente involucrado en la implantación de los procesos necesarios en la CNMV para recibir, analizar y publicar los informes financieros anuales publicados en el formato electrónico único europeo. En primer lugar, quería agradecer a la Asociación XBRL España por organizar esta jornada. Yo creo que es muy útil para ir mejorando cómo se elaboran los informes en formato electrónico y también que me haya invitado a participar como moderador. En esta mesa contamos con Laura Tremiño Martín, es gerente de reporting externo de Resol, y con Gregorio Gil, Discipline Leader on Corporate Reporting and External Audit Monitoring en BBVA. Gregorio cuenta con casi 30 años en el sector financiero, primero en el sector bancario y posteriormente el análisis de normas y criterios contables y de presentación de los informes financieros de las compañías cotizadas, y más recientemente ahora está implicado en iniciativas relacionadas con el reporting de información no financiera o de sostenibilidad. Nos van a contar de primera mano cuál es la experiencia que ha tenido Repsol y BBVA en la elaboración del informe financiero anual en formato electrónico. A continuación, Ignacio Boixo, que es presidente de la Fundación Eurofiling, a partir de una muestra de 661 informes en formato electrónico remitidos a nivel europeo, nos va a señalar algunas incidencias que se han detectado al analizarlos. Estoy convencido de que tanto la experiencia que nos van a mostrar Laura como Gregorio, como la presentación de Ignacio, van a servir de gran ayuda a aquellos emisores que se enfrenten por primera vez a la elaboración de su informe financiero anual en formato electrónico. Tendremos, si hay tiempo, un breve turno de preguntas y con posterioridad Jesús López Zaballos, presidente de la Federación Europea de Asociaciones de Analistas Financieros y director de la Escuela de la Fundación de Estudios Financieros, va a cerrar la mesa aportando la perspectiva de los usuarios de la información financiera en formato electrónico. Pero antes de ceder la palabra a los ponentes, sí quería dar unos mensajes. En términos generales, yo creo que hay que reconocer que los emisores españoles han realizado un trabajo muy serio para cumplir con los requisitos de la elaboración del FOGUE. Además, hay que tener en cuenta que lo han mostrado de manera voluntaria. Ha sido un ejercicio voluntario el hecho de presentar en 2020 su informe financiero anual en formato electrónico. Creemos también que la CNMV ha colaborado activamente en facilitar el trabajo de los emisores en esta labor. Respecto a 2020, hemos recibido 68 informes anuales en formato electrónico. Sí que en la página web de XBRL International aparecen 55. La verdad es que no conozco por qué no están cargados todos. Nos pondremos en contacto con ellos para saber cuál es el motivo, pero el número total de informes recibidos son de 68, que prácticamente es la mitad de los emisores obligados a remitir su informe financiero anual a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Está claro que hay una curva de aprendizaje, que es necesario mejorar algunos aspectos técnicos, pero estoy convencido que con jornadas como las de hoy, y donde nos van a mostrar su experiencia y también vamos a ver algunos errores comunes que se han encontrado, la calidad de los informes financieros anuales que se van a recibir en formato electrónico el próximo año, ya en 2022, va a ser mucho más elevada. Desde la CNMV estamos realizando un proceso de análisis de los requisitos técnicos de elaboración del formato electrónico único europeo, y nos estamos poniendo en contacto con la amplia mayoría de los emisores para comunicarles las incidencias al objeto de que puedan subsanarlas en el envío del próximo informe financiero anual. En el informe anual de supervisión que anualmente publica la CNMV, vamos a incluir un apartado específico sobre el formato electrónico único europeo, y ahí vamos a detallar estas incidencias porque creemos que puede ser útil para el resto de emisores ver qué ha ocurrido, qué incidencias han ocurrido en anteriores envíos para poder subsanarlos con anterioridad. Algunos de estas incidencias se han comentado también en la presentación que ha realizado Javier, y que ellos han detectado al utilizar o cargar los datos en la base de datos de Erica.
errores en la escala empleada. Ha sido muy reducido, pero sí que es un error pues bastante significativo, o imprecisiones en la precisión, en el atributo decimals, el tratamiento de los signos, sobre todo en el estado de flujo de efectivo. Hay muchas partidas que lo que muestran es una salida de flujo de efectivo que lo que tienen es un atributo acreedor. Los emisores, al cargar, al etiquetar las magnitudes, pues han incluido un signo negativo que ya estaba implícito en el atributo. Ha habido ocasiones donde las extensiones que se han creado eran innecesarias, y el anclaje que se ha hecho de esa extensión a la taxonomía base, pues en determinados casos ha sido incompleta. Otro error muy común es relativo a la fecha que se ha atribuido a los elementos, sobre todo a los elementos que hacen referencia al inicio del periodo. Por último, que creo que sí que es importante, y yo creo que todos somos conocedores, para los ejercicios económicos que hayan comenzado a partir del 1 de enero de 2021, que nos manden el informe financiero anual en 2022, se tienen que elaborar sí o sí en el formato electrónico único europeo, y entonces no se va a admitir documentos que se remitan en PDF. En el portal de la sede electrónica de la CNMV tenemos un trámite específico para que se pueda remitir el informe financiero anual en formato electrónico, y se pone a disposición de los emisores de una herramienta que permite validar antes de hacer el envío final del documento, de tal forma que se puede ver si existe algún tipo de error invalidante o un aviso que necesite de atención especial por parte del emisor. Y por último, quería recordar que la obligación de etiquetar por bloques de texto las notas de la memoria consolidada no se ha pospuesto, de tal forma que esta obligación aplica a los ejercicios económicos que comiencen a partir del 1 de enero de 2022 para informes que se publiquen en 2023, por lo que recomendamos a los emisores y también a los proveedores de servicios que vayan trabajando en las implicaciones que podría suponer este nuevo requisito. Y ya me estoy haciendo, pero sí quería hacer un comentario. Se ha comentado antes, Manuel ha referido varias veces, y también Javier, que el formato SF es un formato abierto. El problema que tenemos es que la norma contable es la que es abierta. En Europa pues ha decidido que las normas contables a nivel consolidado son las NIF adoptadas, y las NIF adoptadas no establecen un modelo cerrado de estados financieros principales, sino que cada emisor decide qué estado va a presentar, y al final el SF lo que hace es replicar lo que se ha incluido en el informe financiero anual. Y con esto pues cedo la palabra a Laura, que nos va a explicar su experiencia Repsol. Muchas gracias. Hola, Óscar. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Reiterar el agradecimiento a XBRL España por la organización de la jornada, y a ti, Óscar, y a la CNMV por contar con nosotros para este panel. Bueno, nosotros cuando nos planteamos el reto de publicar nuestros informes financieros anuales en el formato electrónico único europeo, lo primero que nosotros consideramos que era muy importante es tener en cuenta una buena planificación y anticipación, ¿vale? Y dotar de recursos al proyecto, porque es un proyecto que lleva tiempo, es muy demandante en horas, y luego además tiene varias implicaciones que iré comentando, no solamente la parte más técnica, que puede ser del etiquetado de los estados financieros primarios. Entonces, el primer punto que nosotros tratamos es, si nosotros tenemos que reportar el informe financiero individual en XHTML y el informe financiero anual en un formato zip que va a contener ese XHTML y luego el etiquetado o marcado de nuestros estados financieros primarios, vamos a necesitar una herramienta. Entonces, la primera decisión que se nos planteó es ir al mercado y ver qué tipo de herramientas hay y cuál es la que más se adaptaba a nuestras necesidades, porque cualquier emisor que vaya al mercado verá que hay herramientas más sencillas, económicas y que pueden servir, o de más fácil implementación, que pueden servir para los objetivos, y hay otras que ofrecen funcionalidades adicionales, como puede ser un trabajo en un entorno colaborativo, una robustez mayor a nivel de control interno, e incluso la lectura con otro tipo de herramientas de maquetado, que también es nuestro caso, ¿vale? Para nosotros, nuestro informe de gestión es formulado y publicado en maqueta. Contamos con un apoyo externo, unos maquetadores, y nuestro informe de gestión ya está publicado directamente con los formatos que queremos.
Y no queríamos renunciar a eso porque para nosotros suponía retroceder. Siempre queremos mostrar a nuestros grupos de interés la mejor información, que sea fácil de leer, porque al final son muchos informes y nos interesa que la información sea atractiva. Entonces, al no querer renunciar a eso, la herramienta que elegimos en su caso pues era la que nos permitía mantener ese informe de gestión maquetado. Y bueno, este año hemos cambiado de herramienta, pero también nos va a permitir seguir publicando nuestro informe financiero anual con un informe de gestión ya maquetado. La segunda parte, una vez que ya habíamos decidido cuál era la herramienta que íbamos a utilizar, era la parte más técnica, que es el diseño del mapeo, la implementación sobre la herramienta y después la validación. Para el diseño contamos con el apoyo de un asesor externo, porque como os decimos, para nosotros era importante poder contar con apoyo y, dado que era un requerimiento nuevo, queríamos tener robustez y más opiniones y que todos nos sintiésemos confortables sobre que el etiquetado estuviese bien hecho. Entonces, ese diseño no es más que una hoja Excel con tus estados financieros primarios que se componen de una serie de epígrafes y luego vas poniendo a la derecha, como en una sábana de consolidación, aquellas etiquetas de la taxonomía base que más se acercan a esa realidad contable de cada uno de tus epígrafes. ¿Qué te puede pasar? Que tú vas a la taxonomía base y no encuentras ninguna etiqueta que responda a la realidad contable. Solo en ese caso puedes crear una extensión, que no es más que inventar una etiqueta nueva a la que le tienes que dar un nombre, definir qué concepto contable integra y ya sea una etiqueta de la taxonomía base o una extensión, tienes que definir un contexto para esa etiqueta. Es decir, le tienes que decir a qué periodo corresponde, qué moneda utiliza, la escala, si estás hablando de millones de euros o euros, y si el saldo es deudor y acreedor. Y esto que parece tan sencillo y que dices no me va a llevar tiempo, luego la realidad es que lleva tiempo. Porque, como ha comentado Óscar, luego algunos de los problemas que se derivaban eran fruto de no haber asignado correctamente estos contextos a las etiquetas. Yo sí que quiero compartir uno con vosotros que a mí personalmente pues me reflexioné bastante sobre él. Si tú tienes en el estado de cambios en el patrimonio neto un saldo inicial a 31 de diciembre del ejercicio anterior y puede pasar que tú tengas que aplicar una nueva norma contable este año y que esa norma contable tenga una aplicación con carácter retroactivo, con lo cual tú tienes que ajustar ese saldo inicial que te venía de 31 de diciembre. Y claro, cuando tú te pones a etiquetar el saldo de partida, ese saldo inicial, dices, ¿qué fecha le pongo? ¿31 de diciembre del año X o 1 de enero del año X más 1? Pues yo decía, pues será 1 de enero del año X más 1. ¿Por qué? Porque si yo tengo un mismo concepto con dos fechas diferentes y saldos diferentes, va a haber un error en la validación. Pues no. ¿Por qué? Porque conceptualmente lo que hay que entender es que el saldo de esa etiqueta o de ese epígrafe es a la última hora del día que tú estás marcando. Entonces, si yo pongo 1 de enero, estoy diciendo que incluye todas las transacciones que se han producido a lo largo del día 1 de enero, lo cual no sería correcto. Por eso hay que mantener 31 de diciembre y luego utilizar las dimensiones, que es una funcionalidad que te da la propia herramienta, para distinguir y decir que se trata de un saldo ajustado, ¿vale? Me parecía importante dar casos prácticos. Luego, otra cosa que no os he comentado es que también todas las extensiones que tengáis que hacer las vais a tener que anclar a la taxonomía base, a una o varias etiquetas, para que realmente esas nuevas etiquetas tengan una relación con la taxonomía base. Eso en cuanto al diseño. Después tú ya cierras el diseño. Importante, involucrar a los auditores externos desde este momento del proceso. Al final ellos en su informe de auditoría van a tener que opinar sobre el formato de tu informe financiero anual y ellos tienen que sentirse cómodos, revisar, validar y opinar sobre el diseño de ese etiquetado, luego de su implementación y después de su validación, pero bueno, que tienen que estar presentes en todo el proceso. Cuando lo implementas en la herramienta, no solamente se trata de transponer toda esa sábana o mapeo que has creado, sino que
hay como una estructura por detrás de presentación y de cálculos que también tienes que diseñar dentro de la herramienta. Y también el tema que comentaba Óscar de cómo asignes los signos o los saldos, indique si es deudor o acreedor, pues va a influir en que luego los cálculos que tú hagas sean correctos, ¿vale? Entonces es una tarea a la que hay que dedicar tiempo y que dependiendo de la casuística no es tan sencillo como inicialmente podríamos pensar todos. Y después en la validación, que pues, dices, ya lo tengo todo montado, ya está. Pues no, tienes que asegurarte de lo que has montado es correcto. ¿Cómo? Bueno, primero te tienes que asegurar de que todo lo que está en tus estados financieros primarios, más unos conceptos que vienen en el anexo 2 del reglamento, que son conceptos como cuál es el nombre de la sociedad, el domicilio, si ha habido cambios en el nombre de la sociedad, todo eso lo tienes que ir etiquetando. Entonces te tienes que asegurar que todos los conceptos que te dice el anexo 2 y aparte que todos tus epígrafes de tus estados financieros primarios estén etiquetados. Que además estén correctamente etiquetados, es decir, que las etiquetas que hayas cogido de tu taxonomía base son las que tienen que ser. Que si has recurrido a una extensión es porque no había otro concepto en la taxonomía base al que pudieras haber recurrido y que además has anclado correctamente a los conceptos de taxonomía base correspondientes. Luego, adicionalmente, tenemos herramientas como AREL que son disponibles para todos y que también puedes utilizar para verificar que no hay problemas de validación para cuando luego nosotros estemos reportando a la CNMV. Y, por supuesto, el auditor externo tiene sus propias herramientas de validación que también nos va a dar más confort a la hora de reportar a la CNMV y que no haya ningún problema. ¿Vale? Luego, otra cosa que también me gustaría comentar es que no solamente a nivel de técnico, ¿vale?, de etiquetas y demás, tiene implicaciones en el sistema de control interno de la compañía. No sé si me estoy excediendo. Bueno, si puedes... Sí, nada, pues 3 minutos más. Que tiene implicaciones a nivel de control interno de la compañía porque hay que revisar las definiciones de los procesos, valorar la incorporación de nuevos controles que den seguridad al proceso y también la inclusión de las herramientas que tú estás utilizando en el alcance del control interno. Y luego, pues bueno, rápidamente, simplemente que sepáis que luego en la construcción de los informes financieros anuales tienen unos códigos hash y que los administradores van a formular el informe financiero anual con el primer hash, luego se incorporarán los informes de auditoría con la firma electrónica del auditor, que generará el segundo hash, que eso ya es lo que se reporta a la CNMV con las características de reporte y que luego, bueno, lo pusimos a disposición en nuestra página web para todos los grupos de interés que estuvieran interesados en nuestra información. Y ya no continúo, que no me quiero estresar. Gregorio, tenías una presentación. Sí. ¿Nos vas a ponerla? Es que está bloqueado. Este hacía ruido antes, ¿no? Ahora bien, ahora bien. No, ahora funciona bien, creo. Bueno, si queréis... lo primero, los agradecimientos a XBRL España, a CNMV y al Colegio de Registradores por estar aquí acogiéndonos. Cuando Óscar me dijo de contar mi experiencia con ESEF, lo primero que se me vino a la cabeza fue que tuve un problema con la autoridad competente. Tengo que explicarlo, a ver. El tema es que estábamos elaborando el fichero de ESEF a altas horas de la noche ya, y entonces en febrero volvía a mi casa por la M30, todo vacío y yo contentísimo, no había tráfico, pero el tema era que estábamos con el toque de queda y eran más de las 11 y digo, bueno, no, ya llego a casa, no me va a parar la policía. Pues sí, me paró un control de la policía y me preguntaron dónde trabaja, dónde vives y demás, y cuando le dije que trabajaba en un banco me miró bastante incrédulo el policía. Y dice, ¿qué está haciendo? Y digo, bueno, a ver cómo le explico ahora el ESEF, XBRL y del fichero. Y digo, nada, que tenemos un problema con un fichero informático.
Y me dejó pasar y dijo, vale, pues la próxima vez hacer backup para que no tengáis problemas. Bueno, esa es la anécdota, ¿no? En nuestra experiencia con el tema de SEF, como ha comentado Laura, en nuestro caso teníamos una pequeña ventaja, y es que llevamos trabajando con temas XBRL mucho tiempo, como se ha comentado antes en las presentaciones de Banco de España, ¿no? Llevamos tiempo informando el reporting regulatorio a través de XBRL, ¿no? Ahí siempre con la ayuda de un consultor, porque evidentemente, aunque desarrollemos in-house, pues hay muchos cambios, ha habido muchos cambios en la normativa, se ha ido incrementando la cantidad de información a publicar, luego también con la circular de CNMV y la información pública periódica. Como yo digo, siempre le dábamos las gracias a la CNMV porque ahí el conversor nos lo daba CNMV, con lo cual pues no teníamos que desarrollar nada, pero cuando ya luego con otros reguladores del mercado de valores como es la SEC, en nuestro caso que cotizamos en Estados Unidos, pues también se fue desarrollando temas de XBRL, HTML y demás. Entonces cuando llega SEF dijimos, vale, nosotros ya estamos preparados porque ya tenemos mucha experiencia y esto va a ser fácil. Pues no era fácil, como podéis entender. Y evidentemente tuvimos la ayuda de un consultor, que alguno está por aquí sentado, de Deloitte en concreto, y pudimos establecer un proyecto de varios meses de etiquetado y de revisar. O sea, pensábamos que íbamos a poder reutilizar mucho de lo que ya teníamos, pero evidentemente había que cambiar y la tecnología es distinta, ¿no? El proyecto nos llevó como unos 5 meses. Previamente habíamos estado viendo, como también decía Laura, posibles plataformas o posibles herramientas. Nosotros estábamos utilizando ya una herramienta que ahora también estamos en este año migrando a otra nueva, que es Workiva. Pero todo nuestro reporting también hay que tener en cuenta que el plazo de reporting nuestro es bastante corto o exigente. Nosotros tenemos la junta de accionistas, suele ser en el mes de marzo, con lo cual un mes antes hay que tener a disposición de los accionistas la información, con lo cual estamos hablando de mediados de febrero, un consejo la primera semana de febrero si tenemos suerte, algunas veces ha sido a finales de enero, con lo cual el plazo que teníamos era muy corto para hacer los informes en español, en inglés, y además cuando empezamos el proyecto dijimos, y queremos también que esté todo integrado, o sea, que luego el paso al siguiente informe, que era para la SEC en Estados Unidos, tenerlo muy enganchado para que no fuese muy atrás, ¿no? Pues eso implicó eso, un proyecto de varios meses de etiquetado y demás. Y luego, como ha comentado Laura, también tenemos la participación del auditor externo, que también por aquí hay algún... Nosotros con el auditor externo también tenemos el proceso de que conociesen la herramienta, tenían que verificar la herramienta, tenían que ver que funcionaba. Luego los filtros y las pruebas que hace el auditor, como ha hecho Laura, pues también tienen sus herramientas que nos servían de filtro previo a cualquier envío del fichero. Y como ha comentado Laura, también, toda la normativa y demás que se desarrolló para que el auditor pudiese hacer todo ese trabajo también llegó pues bastante al final del año 2020, ¿no? Al final fue en octubre de 2020 cuando el ICAC ya dictó una resolución para ver qué trabajos tenía que hacer el auditor. Pues al final, como se ha comentado antes, todo el proceso de formulación por parte de los consejeros con el fichero electrónico, o sea, estábamos acostumbrados a llevar un documento en papel o ya avanzado en PDF, y ahora tenía que ir también el fichero XBRL, ¿no? Todo el SEF, con sus certificados, con sus códigos hash, y luego pasar al auditor, que el auditor también tenía que opinar sobre esos ficheros, ¿vale? Y próximos pasos que tenemos que dar es, evidentemente, etiquetar las notas de la memoria, como decía antes Óscar, que será para el año que viene. Hay incrementos de información, o sea, la información, uno de los hándicaps que tenemos todas las empresas y en los bancos también, es que el incremento de la información estos años ha sido constante, o sea, no es un tema que digamos, ya tengo una taxonomía, tengo unos desgloses que ya sé que tengo que dar,
y ya puedo construir sobre eso, etiquetar, y ya todos los años va a ser igual. Sí, hay una parte que va a ser igual, pero hay otra parte que va incrementándose, los desgloses de información y necesidades de información. Entonces tendremos que verlo. En nuestro caso también la migración de la plataforma tecnológica es un hándicap para este año, bueno, un proyecto en sí mismo, y luego habrá que ver la evolución de las taxonomías. Y el mundo de la sostenibilidad, que se ha comentado también antes, entendemos que va a ser un gran proyecto en sí mismo. Ahora mismo, pues eso, son grandes explicaciones cualitativas, pero conforme se vayan desarrollando los KPIs, tendrá que haber alguna manera de ponerlo en XBRL, de ponerlo homogéneo para todas las entidades para conseguir la comparabilidad. Y bueno, por supuesto, le hicimos caso al policía, hicimos backup de seguridad. Gracias. Qué pena, pues os habéis perdido una anécdota interesante. Ya os la contarán. Y si no, lo podéis ver en streaming, que se está grabando. Bueno, esto es una continuación de un trabajo académico que empecé hace tiempo, en el 2005, de hecho, y es cuál es la realidad de la información en ESEF. Entonces, para hacer un trabajo académico necesitas una muestra y una estrategia. La muestra, os la recomiendo, que lo ha comentado Óscar, es un repositorio que ha hecho XBRL Internacional, filings, xbrl.org, que es dentro de la línea del Single Access Point que ha aprobado recientemente la Comisión Europea, pero con la diferencia que esto funciona y lo otro es legislación, ¿vale? Esto funciona hoy, os lo recomiendo, y podéis bajar informes de todos los. Tiene una serie de problemas severos que Javier Mora y yo nos dimos de bruces contra ellos cuando hicimos esto mismo hace un par de años funcionando. Lo presentamos en el Banco Central Europeo y, salvo de la CNMV y la Security and Exchange Commission, no conseguíamos autómatas que bajasen los informes. No sé Paul Warren cómo se las ha apañado, pero baja los informes. Tienes informes. Estrategia de comprobación. En todo lo que se basa en ESEF es que lo que leen los humanos, que lo lea el ordenador. Y hay una orientación que dice: el XBRL tiene que reflejar la estructura que venga vista para humanos. Dije, estupendo. Pues yo voy a reproducir todo lo que ven los humanos, pero lo voy a reproducir solo con el ordenador, que es lo que he estado comentando esta mañana Javier González Sainza, de cómo y Javier Mora, cómo se ven las cosas sin decoración, solo para ordenadores. Y si hay algo que tú no puedes representar, warning. ¿Por qué no puedes representar algo que deberías poder representar? Entonces, como ya hay una estrategia, ¿qué herramientas utiliza? La que ha comentado Laura, Arel, de mi buen amigo Ger Fischer, que siempre que vamos a eventos por ahí, con gran pasmo de los demás, sin ser pareja de hecho, compartimos Airbnb, unos apartamentos preciosos, y esa es la base para hacerlo. Es un validador de código libre, envidia del Comité Europeo de Normalización, que soy allí el chair del E-Business Coordination Group, y todo el mundo echa falta validadores para poder comprobar las cosas, para Electronic Invoice, para Electronic Procurement, pero en XBRL, como comenta Laura, tenemos este. Pero claro, el control de calidad es necesario, pero no es suficiente, porque puede haber cosas, como estaba comentando Óscar, pues que alguien se equivoca en la escala y no te pone la escala adecuada, y luego pues todas sus cifras salen divididas por 1.000.000, por ejemplo. Como están divididas todas las cifras por 1.000.000, matemáticamente es imposible que descuadren, porque cualquier cosa multiplicada o dividida por una constante sigue siendo
las relaciones siguen siendo las mismas. Y otras muchas cosas, por ejemplo, una, la que más me encanta, es cuando tú te equivocas al poner punto decimal y coma decimal y dices 0,43 euros por acción y la máquina lee 43 euros por acción, porque te le has puesto una coma de separador y le dices que el separador es un punto, ¿vale? Entonces, bueno, pues esas cosas, por muy auditadas que estén, pues es que esto no es fácil de verlo, no es fácil de verlo. Entonces, para eso, pues desarrollé un sistema heurístico con un control de calidad de sistema heurístico con un modelo de sistemas expertos, que por algo tengo que ser informático, y le metí un tabulador estadístico al final y conflicto de intereses. Esto lo comercializo, pero eso ya viene después, ¿vale? Esta es la parte de lo que es la base académica. Esta es la muestra de datos, no hay nada en especial. No me preguntéis sobre compañías concretas y países concretos, pues porque aposta no lo he investigado, que eso lo carga el diablo. Entonces, observaciones detectadas por él. Voy muy rápido porque esto lo publica XBRL España y está publicado también en Eurofiling y lo podéis ver ahí. Primero, lo mismo que en la Security Commission, hay un montón de errores aritméticos, que puede verse errores aritméticos o errores en el etiquetado, con lo cual al final las cosas no cuadran. Segundo, es una chorrada. Cuando hay un reglamento, como decía Laura, que en la ESO 2 dice: dime si has cambiado de nombre, pues pon que si has cambiado o no has cambiado de nombre, pero no he cambiado de nombre, no lo pongo. Pues eso es un error, ¿vale? Una cosa que es 31% y es impresionante. La base del ESEF es que lo lea. Si pones un 7, ese mismo 7, ese dígito 7, lo tiene que leer el ordenador por su lado y el humano por otro. ¿Qué es lo que pasa cuando pones decoraciones preciosas y no manejas perfectamente XBRL? Pues que el XBRL en su formato le pones una decoración que no entiende. Entonces viene el técnico, un colega informático, y dice: tiro por la carretera de en medio. Le pongo un 7, para el humano perfectamente decorado. Y escondido, debajo una instrucción que pone en HTML, que es display igual a none, el 7 para el ordenador. Eso está expresamente prohibido por ESMA porque va justo en contra de la idea. Porque si tú pones dos 7, uno aquí y otro aquí, ¿cómo sabes que son el mismo 7 y esto no es un 5 y esto es un 9? O sea, no, todo este viaje se ha hecho para que las cifras sean las mismas, pero físicamente las mismas dentro del fichero, no unas por un lado y otras por otro. Y luego hay un montón de temas técnicos que el problema clásico que hay aquí, que lo tuvimos también cuando montamos la supervisión bancaria con XBRL, es la falta de casos de prueba. O sea, este primer año es el año que pasa siempre, que como es imposible crear casos de prueba de verdad, porque son muy complicados, pues lo que hace todo el mundo es que el primer año es reporte involuntario y esos son los casos de prueba. Con lo cual, pues esto es para mejorar el año que viene, porque esto no es significativo. De hecho, además, las herramientas están aplicando unas validaciones del reporting manual de julio, cuando los reportes se hicieron antes, con lo cual no es muy significativo. Temas de errores en los paquetes, etcétera, etcétera. Cuando tienes un elemento monetario tienes que poner crédito o débito. Bueno, pues por aquí no hay mucho en especial. Observaciones heurísticas. Primero, hay un lío con las etiquetas. Si ESMA define unas etiquetas que ha traducido oficialmente por la Comisión Europea, ¿por qué el emisor tiene que poner otras? Pues algo que no reconozca, que no sea la naturaleza, porque puede ser que no... Puede poner cualquier cosa. Entonces digo, bueno, yo técnicamente claro que lo puedo hacer, pero esto tiene sentido. Y ahí nos falta una orientación, porque no dice nada en ningún sitio si se puede poner o no. Principio, como comentaba Laura, principio de año, final de año, toda esta serie de historias, falta práctica de cómo se hace. La cuarta parte de los emisores no ponen las etiquetas de su extensión en inglés. No es obligatorio, pero es una buena práctica, porque si no, el que no sepa el idioma local, ¿cómo se las apaña para saber qué significa aquello? Un tema que había entretenidísimo, que solo a ciertas etiquetas solo venían en inglés, porque había un problema burocrático en algún punto de toda la estructura que Ana Estiortino me lo explicó 7 veces, pero yo nunca conseguí enterarme. Bueno, faltaban 550 etiquetas. Esto acaba de solucionarse en la taxonomía ilustrada
que salió el viernes y que Javier Mora lo estuvo preparando durante todo el fin de semana y que ya está publicada en Eurofiling, ¿vale? Errores de fechas, decimales. Pues claro, hay una relación aritmética entre el número de cifras que pones, la escala que utilizas y los decimales de precisión que tiene. Están combinados. Eso hay que mirarlo. Un 1%, hechos inusualmente altos o bajos. Cuando tú divides entre 1 millón y te sale que tus activos son 300.000 euros y cotizas en bolsa, dices, ¿y esto qué es? Entonces sacas un warning diciendo, oye, ¿tú estás seguro que tus activos son 300.000 euros? ¿O te habrás equivocado en algún sitio? ¿Vale? Entonces, los documentos disponibles los tenéis aquí. Evidencia empírica al principio sobre los informes anuales, la métrica de si son comparables o no, son poco comparables, porque hay una enorme inventiva a la hora de crear nuevos conceptos, y a la hora de coger un concepto que está en la nota 827.000 al final del todo y ponértelo al principio del estado 310.000 como elemento principal. Y entonces, claro, eso las máquinas dicen, bueno, pues ya está, pues ya tienes un elemento de IFRS, pero un elemento que has sacado de una nota escondida al final del todo, lo llevas al principio en los estados financieros principales y eso tiene sentido. Yo no soy contable, tengo un diploma de estudios avanzados en economía, pero no soy contable. A mí me extraña, ¿vale? Tenemos una guía muy buena de XBRL Internacional. Pena que nosotros en Europa, ni en Eurofiling, que presido, ni en XBRL Europa, seamos capaces de hacer lo que hacen los colegas de Estados Unidos, de sacar guías, la Biblia, y luego código abierto, que es curioso. Por ejemplo, hay un montón de gente que utiliza herramientas de código abierto, herramientas muy comunes, por ejemplo, como comentaba Laura, para el maquetado. Pasas de PDF a HTML y te dejas de líos, que es una solución clásica. Power Tools y un par de cosillas que hemos desarrollado en XBRL España. Una, las etiquetas que faltaban, que es el Open Source Base Generator, y otra que es Reface, que es un código abierto que utilizamos para fines didácticos de cómo se utiliza, cómo se genera XBRL, y esto pues ha habido una empresa, Clausion, que lo ha cogido, y son nórdicos, y pusimos esto, lo puedes hacer lo que quieras, pero cita el origen, y nos ha citado, claro. Y ya está. Muchas gracias, Ignacio, por la presentación. Si es verdad que al final los emisores lo que tienen que hacer es ver, oye, ¿cuáles mis estados financieros principales? Y amoldar el FEWE a sus estados financieros principales, no al revés. Ver qué etiquetas hay en la taxonomía y así hacer sus estados financieros principales. Y de ahí surgen los problemas que has comentado, que a veces no existe una etiqueta y hay que crear una extensión o cogerse una etiqueta que aparece en la taxonomía respecto a una nota. Pero ese es el objetivo. El objetivo no es amoldar los estados financieros a la taxonomía, sino al revés, la taxonomía o el FEWE a los estados financieros. Y bueno, la verdad es que desgraciadamente estamos muy cerca de la hora tope. No sé si tenéis alguna pregunta. Pues, vale. Creo que hay una partida de revenues. Una partida de revenues es la cifra de negocio. Y sí que es verdad que en castellano no es pero sí que se puede utilizar. En otros casos a lo mejor sí que lo podríamos ver, pero ahí... Sabía que no todo entraba dentro del concepto. Vale. La idea es que la taxonomía no te tiene que modificar. Sí que es verdad que en algún punto determinado puedes decir, joder, pues es más fácil cambiar un poco la nomenclatura de la partida para moldarla exactamente a la taxonomía base y no me quiero una extensión. Eso sí, pero es una decisión que
que toma la entidad, pero no... Vale, perfecto. ¿Había más preguntas? Sí, bueno, es referente a lo que has comentado de los mandatory items, de los elementos obligatorios, que si no se etiquetan los 10, te sale el warning. Negativo. Negativo. Tienes que ponerlos y si no, por ejemplo, explícame por qué has cambiado el nombre de la entidad. N barra A, no aplicable. Tú tienes que poner algo. Tienes explícitamente que poner algo. N barra A, no aplicable, no lo hemos cambiado, y en SEPA Monami, lo que prefiráis. Bueno, de todas formas, en el reporting manual actualizado en julio se trata específicamente las etiquetas que son obligatorias, incluyendo el cambio de nombre, que es el más habitual, que sale un warning. Todas las entidades del último año, menos una, que cambió de nombre, tuvieron un warning porque no habían puesto que habían cambiado de nombre. Ahí lo que se indica es que, por lo menos en el reporting manual actualizado, que hay que etiquetarlo si ha cambiado de nombre. O sea, no es obligatorio que te pongan un NA. Otra cosa es que te va a salir un warning. Efectivamente, tú vas a presentar el informe y te va a salir un warning, pero no va a ser un warning invalidante, no te vamos a rechazar el informe. Tú luego verás que efectivamente te falta esa etiqueta. Si pones el NA, pues no te saldrá el warning. Si no lo pones, te saldrá el warning y no pasa nada. Desde mi punto de vista, no pasa nada. Yo lo que te puedo indicar es lo que aparece en el reporting manual. En el reporting manual de ESMA, yo estoy en el grupo que redacta ese reporting manual, lo que viene es que solo estás obligado a etiquetar si aparece esa partida. Entonces, ¿que te va a salir un warning? Efectivamente, te va a salir un warning. ¿Que si pones un NA no te va a salir el warning? Pues no te va a salir ese warning. Los emisores, a través de la sede electrónica, hay un portal donde tienen acceso a la remisión del informe financiero anual y ahí hay una herramienta donde ellos pueden realizar test para ver si valida. De todas formas, en la sede electrónica aparece un manual de instrucciones y si tenéis alguna duda podéis poneros en contacto con la CNMV. Pues perdonad que nos hemos extendido y creo que viene una presentación muy interesante de Jesús López Zaballos, que nos va a dar su visión sobre de los usuarios, que también es relevante, porque al final si estamos haciendo todo este esfuerzo, sobre todo los emisores, lo lógico es que luego se utilice. Muy bien, antes de comenzar el último panel, como muy bien decía Óscar Casado, queremos que nos dirija unas palabras Jesús López Zaballos, mercado privado a la hora de analizar, de trabajar con toda esta información. Y en este sentido, pues yo creo que es un lujo contar hoy aquí con Jesús, como ya se ha comentado, presidente de la Federación Europea de Asociaciones de Analistas Financieros. Y yo creo que también su intervención nos va a servir a modo de clausura de la parte más de introducción también. Va a ser moderado por Javier Mora, como ya hemos dicho, es el gerente y director técnico de XBRL España, y van a intervenir a continuación, ya digo, de las palabras de Jesús. Por favor. Sí, bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer a las autoridades. Claro, yo oigo más que contabilidad, adaptación de la contabilidad, pero al final yo tengo un objetivo, que es hacer informes financieros y reportar para que la gente lo entienda, para el inversor minorista y para asegurarle a la CNMV que no va a haber ningún problema cuando analistas y gestores recomendemos inversiones. Y por lo tanto, sentido que se utilice una misma tecnología informática para los informes ESEF y para los informes ESG, que para nosotros ahora es lo más importante y lo que nos viene en el futuro. Yo doy por hecho que estas dificultades que hemos tenido en el tratamiento de los datos con XBRL se solucionarán sin ningún... Lo comentaba antes con el representante de la CNMV, porque al final parece que nos quedamos en las grandes compañías. No, es que hay que bajar. Tenemos dos problemáticas. La PYME, que nadie habla de ellas,
¿Cómo va a poder reportar y seguir el XBRL, ISEF, etcétera, la PYME? Lo decía también María, ¿no? Es que todo va deprisa y corriendo. Los informes en formato XBRL son muy útiles. Y esto es la primera parte, la primera idea que quiero lanzar. Para EFAS hay que seguir avanzando en el trabajo con XBRL, pero tenemos que hacer autocrítica, porque de alguna manera, al menos en la Europa continental, lo decía Ignacio, ¿no? ¿Dónde estábamos los analistas? No estábamos. Entramos tarde en el juego en términos de aportaciones. Y no se incorporaron los comentarios de los analistas inversores en el desarrollo de XBRL, ¿vale? Sabemos que XBRL está mejorando, pero todavía hay que matizar dos preguntas. ¿A qué definen las cuentas y cómo son las cuentas de accesible, ¿no? Bueno, es evidente que la forma en que se presentan las cuentas por los sistemas automáticos no son las que usamos los analistas, ¿no? Y por lo tanto, las etiquetas en muchos casos no reflejan cómo los analistas utilizan las cuentas de las... Pero con independencia de cómo venga la información, los analistas tienen que entender lo que implican los datos cuantificables para las valoraciones. Y tenemos que seguir hablando con las empresas para entender lo que hay detrás de las métricas, ¿no? Bueno, la accesibilidad ya lo hemos visto, ¿no? Vamos a pasar de, bueno, hablaba antes con Tomás Conde, ¿no? De documentos de 500 páginas, al principio, cuando hablamos de responsabilidad social corporativa, o bueno, ni siquiera se usaba la ESG, a PDFs muy cortitos, ¿no? Bueno, a nosotros lo que nos interesa es la integración de los datos. Tenemos información financiera, tenemos información no financiera, y vamos a ver cómo somos capaces de integrarlo para trabajar con las variables que a nosotros nos interesan, básicamente la prima de riesgo, el coste de capital, es decir, fundamentalmente las variables financieras, como la parte de ESG les afecta. Es evidente que hay una gran brecha entre lo que de implantación de XBRL y todo lo que supone la información o el reporting informático entre las grandes empresas y las medianas, ¿no? Las grandes empresas de inversión en el buy side y las sociedades de valores en el sell side han desarrollado ya sus propios modelos, pero no es el caso de la gran mayoría de las empresas europeas. Pero para mí hay un tema que es clave, ¿no? Yo era un joven guerrero de los mercados financieros españoles. Bueno, cuando hablo con mis alumnos, que alguien se acuerda que era Banco de Crédito Industrial, donde yo fui jefe de tesorería doméstica, ¿no? Bueno, a algunos les suena Argentaria, porque después del Banco Exterior, y mucho antes como broker, ¿no? Lo comentaba con Ignacio, ¿no? ¿Por qué falla XBRL? Porque no hay educación, porque no hay formación. Esto es lo que los analistas creemos, ¿no? Por lo tanto, la tercera cuestión y la más importante es ¿cuál es el grado de educación de los analistas? Y digo los analistas, que son gente de un cierto nivel, no digo de otros, para no trabajar con XBRL. ¿Por qué no trabajamos con XBRL? Porque no lo conocemos, porque no se educa en XBRL, porque cuando el analista joven empieza no existía XBRL y por tanto han tenido que utilizar otros modelos y el más clásico que ha sido, pues me lo llevo todo, un Excel, así de claro. Por lo tanto, lo primero es hay que llevar la educación de XBRL a aquellos lugares donde se da educación para los analistas financieros, ya sean las certificaciones financieras profesionales, ya sean los másteres de finanzas, ya sea formación interna en las compañías. De hecho, la Federación Europea y XBRL Internacional, justo antes de la pandemia, celebramos un acuerdo de colaboración para hacer una formación online para explicar XBRL a todos los analistas. Proyecto que, como algunos otros, pues se paralizó y que confiamos poder sacar en adelante. Pero sin ninguna duda, el mensaje que hoy como presidente de EFAS yo le quiero transmitir es qué papel puede jugar, en nuestra opinión, XBRL en lo referente a la información sobre sostenibilidad, ¿no? Bueno, pues yo creo que esta es la clave, porque XBRL podría imponerse en el mundo de la ESG y ser bien aceptado por los analistas si se estandariza la información a ser publicada por las empresas. De esta manera creemos que XBRL no solo ayudaría a incrementar la integración de información ESG en las decisiones de inversión, sino que además incrementaría la transparencia de las empresas que están teniendo un impacto positivo o negativo en la sociedad y en el medio ambiente. En mi opinión, y desde el punto de vista del análisis, tanto del buy side como del sell side, hay más cancha para XBRL en ESG que en finanzas. Porque en ESG todo pivota sobre el dato, mientras que en el análisis fundamental tradicional, el analista añade valor depurando el dato, el EBITDA, el free cash flow, el margen, el ROCE, lo que resta importancia a la automatización, ya que es inevitable en el análisis financiero tradicional acudir a la fuente para definir exactamente el dato. Esto es lo que explica que al final los analistas casi siempre construyan su modelo artesanalmente, como siempre decimos, picando los datos obtenidos y depurando los estados financieros.
Por otro lado, además de apoyar la independencia de los pequeños inversores a poder gestionar sus propias carteras, en tanto en cuanto reciban con la XBRL una información relevante y estandarizada, este nuevo escenario de automatización permitirá que las empresas medianas y pequeñas no tengan que pagar, esto va a escocer a algunos, no tengan que pagar los altos precios de los proveedores de información tipo MSCI, Sustainalytics, etc. Sin duda, la sostenibilidad es todavía un área de aguas desconocidas, ¿no? Por eso creo que, conceptualmente hablando, informar sobre la sostenibilidad en XBRL será un gran paso, aunque tiene que estar muy bien definido desde el principio y será un gran reto. Primero, porque la ESG, algunos dicen información no financiera, se presenta en gran medida de forma narrativa. Una forma de enfocar esto claramente será vincularlo a la taxonomía de la UE, de la sostenibilidad, que proporciona una estructura de cómo se proporciona la información. Además, como analistas, necesitamos que la información financiera y no financiera estén conectadas. Solo cuando ambas estén conectadas se podrá determinar la contribución de ESG a la creación de valor, tal y como se refleja en los beneficios netos de las empresas y en la cotización de las acciones. Se necesita una definición clara y útil de los Key Performance Indicators. Segundo, porque los analistas e inversores debemos participar en la definición previa de indicadores y etiquetados. Las próximas normas de sostenibilidad, que serán promulgadas tanto por la UE a través de FRAG como por el IFRS, deberían vincular desde el principio la información de los informes con las debidas etiquetas XBRL. Y por último, insisto, por favor, no nos olvidemos del adecuado proceso educativo. Es fundamental para que todo lo que ustedes han hablado hoy y estas plataformas se puedan utilizar luego adecuadamente por los analistas. Y nada más, muchas gracias. Gracias a ti, Jesús.